Ya, bien. A ver, Alison, Camila, Celia, Eduardo, Jackie, Janet, Piero, Walter, para ustedes, que cuando yo digo conector, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan cuando digo conector o conectores? Unión. Unión. Ahí está, ya. A ver, ¿alguien más? ¿Qué se imagina cuando escucha conectores? ¿Qué puede imaginarse? ¿Qué puede creer? ¿Qué le puede venir a la mente? Palabras, para relacionar. Ya, una relación, una unión, como dice Piero, un emparejamiento, conectar algo, nos dice Camila. Ujú. De relación. Una relación. Una relación, ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Tenemos muchas palabras, pero algo en común. ¿Cuál es lo que tiene en común? Que sirve para unir, fusionar, juntar, relacionar, emparejar. ¿Qué? ¿Emparejar qué? ¿Qué podríamos? Palabras. Palabras. Muy bien, palabras, palabras. Bien. Una oración. Mm, una oración. Muy bien, correcto, también. Se usan conectores para unir oraciones. Se usan conectores para unir palabras. Bien, ya tenemos la base, por así decirlo, ¿no? La base de lo que podría ser un conector. Ahora, si sabemos que los conectores pueden unir palabras, pueden unir oraciones, ¿en los textos están presentes? ¿Están presentes los conectores en los textos? Sí, Sí, ¿están presentes o no están presentes? sí está presentes. Muy bien, si están presentes, ¿cómo los puedo reconocer? ¿Cómo yo reconocería un conector dentro de un texto? Por su. ¿Cómo yo podría reconocer? Ah, no, mira, este es un conector. Me lo dijeron hace un momento. Porque une las oraciones. Claro, correcto, sencillo, no es muy difícil. Une las oraciones. Esa es la mejor forma. Por ejemplo, yo tengo Carlos Para. va a su casa y Pedro va al parque. Esas dos oraciones, Pablo va a su casa y Pedro va al parque, están relacionadas por un conector, que es y. Claro, una oración es para darle sentido, bien. ¿Mm? Es y. Y es un conector. Sin embargo, voy a observar que, por ejemplo, cuando yo digo Pablo va a su casa, ahí a también es un conector. Los conectores van a estar presentes siempre, siempre van a estar presentes. ¿Mm? Dentro de nuestra vida, dentro de nuestra usanza. Bien. Entonces yo podría decir que, de manera general, los conectores son partículas gramaticales que se emplean para unir frases u oraciones. ¿Mm? También se les va a conocer bajo el nombre de conectivos. Y cada uno de estos conectores, cada uno de estos conectivos va a cumplir una función específica dentro de la oración. El discurso, el texto y cualquier otro conjunto de palabras organizadas sintáctica y semánticamente necesitan elementos de enlace que estructuren dichos conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy dando un discurso, como lo estoy haciendo en estos momentos, que estoy dando un monólogo, un discurso, que en breves momentos se vuelve una conversación con ustedes, o cuando estoy leyendo un texto, o en cualquier otro conjunto de palabras organizadas, dice, pero no cualquiera, sino organizada de manera sintáctica. La sintaxis es la disciplina de la gramática que estudia la oración y semántica, ya lo habíamos dicho. Semántica es igual a Semántica es igual ¿a qué es igual semántica? Sig, Significado del. significado, correcto. No olvidarse, no olvidarse, no olvidarse. Semántica igual significado. ¿Mm?
La semántica es la disciplina lingüística que se encarga del sentido, del significado de las palabras. Bien. Así que estos conectivos, ¿m? Estos conectivos, ¿m? Van a estar presentes en estas situaciones. Estos enlaces, ¿m? Son nexos que permiten unir frases, oraciones y también palabras. Ojo, tenemos el siguiente ejemplo. Observen allí. ¿M? No hay que confundir, ojo, no hay que confundir a las oraciones incompletas con ejercicios de conectores. En las oraciones incompletas, generalmente van a desaparecer ¿qué? Te van a desaparecer un verbo, te van a desaparecer un adjetivo, te van a desaparecer un sustantivo y es función tuya, ya trabajo tuyo, es tu chamba, encontrar el verbo, el adjetivo, el sustantivo que le dé sentido a la oración. Conectores se va a basar en tres. En conectores nunca va a haber eliminado un verbo, nunca va a haber eliminado un adjetivo, nunca va a haber eliminado un sustantivo. ¿Por qué? Porque conectores se diferencia de oraciones incompletas en que conectores solamente va a eliminar conectores, su propiamente dicho, los conectivos, las palabras enlace, los nexos gramaticales que sirven para unir no solo oraciones, sino también frases, porque es muy diferente una frase a una oración. Una frase carece de sintagma verbal. ¿M? Una frase solo es nominal, solo tiene sujeto, no tiene predicado porque no carece de verbo. En cambio, las oraciones sí tienen verbo, tienen carga verbal. ¿M? También se le puede llamar oración nominal a los que no tienen verbo y oración verbal a quienes lo poseen. ¿M? Vemos aquí. Profe, bueno, para cerrar lo que les estaba hablando, ¿qué eliminan en los conectores? Se eliminan tres cosas, otras tres categorías gramaticales que yo les había dicho. Teníamos 9 categorías gramaticales, ¿recuerdan? Vamos a ver, tenemos sustantivo, uno, verbo, dos, adjetivo, tres, pronombre, cuatro, adverbio, ese es de la quinta, adverbio, sexto, preposición, séptimo, conjunción, octavo, determinantes, noveno, interjección. ¿Mm? De esas 9 categorías gramaticales, conectores se va a centrar en tres: adverbio, conjunción, preposición. Los adverbios son una parte invariable de la oración cuya función específica va a recaer en modificar, definir, precisar o ampliar el contenido semántico, el contenido significativo del verbo. Por ejemplo, Martín camina lentamente. Lentamente es un adverbio, propiamente dicho. Lentamente es un adverbio. Y ahí está modificando a quién, al verbo. Porque ¿cuál es el verbo? Camina. Y al decir que, ¿cómo camina Martín? Lentamente. Ah, miren, ¿ves? Modifica, define, esclarece, amplía, ¿m? La explicación del verbo, que es la acción. Eso es un adverbio. Pero aquí no vamos a usar un adverbio de modo como estamos viendo acá. No. Aquí vamos a usar adverbios de tiempo, de lugar, de afirmación, de negación, de cantidad. ¿M? Por otro lado, tenemos a las conjunciones. La conjunción es un tipo de categoría gramatical que se va a basar en nexos, palabras de enlace, que funcionan únicamente con oraciones. ¿Cuáles son? No obstante, y, o, ¿m? Sin embargo, ¿por qué? Pues, ¿acaso? ¿M?
con qué, por consiguiente, ¿me entienden? Esos son conjunciones. Preposiciones son 27 en el idioma castellano. 27 preposiciones y se usan para unir palabras. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, en, para, por, según, sin, sobre, tras, ex, vía, versus, pro. 27. Por ahí tal vez se me ha escapado uno, pero hay 27. ¿Mm? Con esos tres vamos a trabajar. Preposición une palabras en una oración. Conjunción une oraciones. Adverbios también para unir oraciones, situaciones o palabras, pero van a modificar claramente a el verbo. ¿Mm? Ahora tenemos el siguiente ejemplo, dice, el examen de las variables evolutivas en las diversas... A ver, ¿se entendió? ¿Me entienden, chicos? Yo quiero saber si me entienden, no sé si estoy avanzando muy rápido. ¿Me entendieron lo que les acabé de explicar? Porque es muy importante que lo tengan muy en cuenta, porque no podemos confundirnos. Una cosa son los conectores que trabajan con los adverbios, la conjunción y la preposición, y otra cosa diferente son las oraciones incompletas. ¿Mm? Sí, profesor. Bien, ¿se entendió entonces? Correcto. Sí. No hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda, ¿no? Profesor, ahí la respuesta es la E. No sé si está bien. A ver, ya, pasemos a las respuestas. A ver, ¿cuál sería este, chicos, ahí? Dice, el examen de las variables evolutivas en las diversas especies animales es difícil. Son innumerables, por no decir infinitas. Todas ellas comparten el mismo fin, la perpetuación de las especies vivas. La A, profesor. Ya, la A. Muy bien, correcto, chicos. La A es la respuesta, ¿no? El examen de las variables evolutivas de las diversas especies animales es difícil, ya que son innumerables, por no decir infinitas. Pero todas ellas comparten el mismo fin, la perpetuación de las especies vivas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Mm? La estructura de un ejercicio por conectores se va a presentar a través de una oración o un enunciado cuyas palabras, nexos o conectores, enlaces van a estar en blanco, seguido de opciones, ¿no? Cuatro, cinco opciones, cuatro distractores y una respuesta. Como tenemos aquí, se preparó bien, fracasó. Esto lo llevó a retirarse del atletismo. ¿Cuál es la respuesta? Se preparó bien, pero fracasó y esto lo llevó a retirarse del atletismo. Hay que tener bien en cuenta qué tipo de conectores voy a usar. Por ejemplo, en los conectores adverbiales yo voy a tener conectores de lugar. Estos conectores pueden ser aquí, acá, abajo, adelante, alrededor, enfrente, afuera, dentro, debajo, arriba, cerca, ¿me entienden? O también pueden ser de tiempo. Yo puedo decir ahora, alguna vez, anteayer, antes, después, hogaño, hoy, luego, mañana, mientras, nunca, siempre, temprano, tarde. Hay un montón, ¿bien? Yo puedo utilizar esos también. Así como puedo usar de duda, quizá, quizás, tal vez, o un modo, aprisa, así, bien, inclusive, excepto, solamente. Puedo utilizar de afirmación, cierto, sí, efectivamente, también, por cierto, ciertamente.
Y negación, jamás, nada, nunca, no, tampoco. ¿Mm? Y claro, los adverbios de cantidad, cuando yo digo mucho, poco, va algo, casi, demasiado, encima, más, menos, nada, todo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Puedo utilizar toda esa amplia variedad de adverbios que existen, de diferente, de modo, de tiempo, de cantidad, de orden, negación, de lugar, etcétera. Las conjunciones sí son un poquito más pocas. Vamos a tener conjunciones copulativas como i, e, ni, que, cada una de ellas, i, e, ni, y por último, que. Vamos a tener, esas son que unen, y en y que unen. ¿M? Ya lo vamos a ver más adelante de una mejor manera, mediante un cuadro, todo este tipo, ¿no? De lo que yo les voy explicando. Las disyuntivas separan o, ni, u, separan. Las adversativas, ya hemos hablado mucho de las adversativas, ¿cierto? ¿Mm? Cuando dices aunque, sin embargo, no obstante, pero, si no, tenemos también las condicionales, ¿no? Las distructivas, etcétera, consecutivas, que también hablamos mucho, así que, en consecuencia, entonces, ergo, ya. Las causales, las explicativas, ¿no? ¿Por qué, pues, etcétera? Y bueno, preposición ya hemos hablado. ¿Mm? Ahora sí, función de los conectores dentro de un discurso o dentro de un texto. ¿Mm? En un discurso o en un texto, los conectores son los indicadores si el flujo y la dirección del pensamiento avanza, se detiene o retrocede. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en un texto, en un discurso, los conectores son quienes van a marcar, ¿de acuerdo? Por lo que hemos visto anteriormente. Un conector puede decir si el pensamiento, la información prosigue o si en cambio nos detenemos o retrocedemos para esclarecer otra vez, ¿m? Un peldaño que no haya quedado tal vez por ahí dudando. Vamos a encontrar entonces tres tipos de clasificaciones de los conectores. El primer tipo es conectores que indiquen avance o proyección, se dice. Conectores que indiquen avance o proyección. Conectores que indican detención y conectores que indican retroceso. Los conectores que indican avance o proyección son aquellos que van a dar continuidad al pensamiento y son los más comunes en el discurso o texto. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a ver ahí. Tenemos I, E, Ni, O, U. ¿M? Estos conectores, como vemos allí, van a unir ideas a un mismo nivel de importancia. Ojo que las ideas con estos conectores van a estar todas consolidadas a un mismo nivel. Una no va a estar subordinada ni va a estar ¿m? puesta más alta que otra. Vamos a ver ahí, dice, para lograr grandes objetivos se necesitan pueblos, líderes fuertemente cohesionados. ¿Cuál sería ahí el término, cuál sería allí el conector que falta? ¿Cuál sería ahí el conector que falta? La D, profe. La D, correcto, ¿no? Y Para, la para D, lograr grandes objetivos se necesitan pueblos y líderes fuertemente cohesionados. Claro, y estamos viendo que está ahí, ¿qué hace? Coloca al mismo nivel a quién. ¿A quién coloca al mismo nivel? A los pueblos y a los líderes, los coloca al mismo nivel. No uno está por debajo de otro, no. No se da esto. Bien, la respuesta es la opción D. Muy bien. Ahora, ya sabemos que INI, que INI o U, disculpen, ¿m? van a unir ideas a un mismo nivel de importancia. Proseguimos con, estos son
Ojo que estamos viendo cómo se realiza en el discurso en un texto, qué es lo que simboliza. Eso estamos viendo. ¿M? I, N, I, O, U van a hacer que el texto avance, que el texto prosiga. ¿M? ¿Qué otros conectores van a hacer que el texto avance y texto prosiga? Pues ahí tenemos a también y a sí mismo. Sin embargo, estos conectores tienen una función diferente. ¿Van a unir ideas de un contenido similar? Sí, van a unir ideas que están casi al mismo nivel de importancia, pero al yo usar también o asimismo voy a añadir alguna información nueva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver la 3. Dice, toda la familia irá a la feria y al cine. Se espera que los amigos de la familia vayan a esos lugares. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, la A, profesor. Correcto, la A, ¿no? Exacto, facilísimo. Toda la familia irá a la feria y también al cine. Asimismo, se espera que los amigos de la familia vayan a esos lugares. Vamos a analizar un poquito aquí lo que se dice. Se dice que cuando después de que yo uso también y después de que yo uso asimismo, voy a añadir información. A ver, lo primero que me dice, toda la familia irá a la feria. Ya, bien. Yo ya sé eso. Toda la familia va a ir a la feria. Y también al cine. Me dice, ah, miren, después de también una nueva información. O sea, ya sé que no solamente van a ir a la feria, sino también van a ir al cine. Correcto. Asimismo, me dicen, asimismo, se espera que los amigos de la familia vayan a esos lugares. O sea, aparte de que yo primeramente conocía que solo iban a ir a la feria, luego me entero que van a ir al cine y ahora me entero de que quieren que sus amigos también vayan, para encontrarse por ahí. ¿De acuerdo? Así funciona también y así mismo. De esta manera, estos conectores van a realizar o dentro de un texto van a tener la función no única de unir, sino también de agregar una información nueva para el receptor. ¿M? Respuesta la A. Tenemos más, ahí no quedamos. Vamos a ver ahora los conectores, además, aún, ojo, aún sin tilde, incluso es más y más aún, no aún con tilde, sino más aún, diferente, diferente. Estos tipos de conectores van a unir ideas en donde la segunda va a agregar una información o una idea que se está desarrollando. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Cuando yo uso además, aún sin tilde, incluso es más y más aún, yo voy a agregar, después de usar estos conectores, una nueva información a la idea que yo estoy desarrollando con anterioridad. Es como si diera un ejemplo. Vamos a ver justamente el ejercicio número 4. Dice, el negar o desconocer la existencia de Dios no solo es una actitud mental equivocada, es una disposición anormal. El ateo parece ocultar, a veces en forma inconsciente y por ende desconocida para él mismo, su verdadero rostro. ¿Cuál sería la La, respuesta? la D, ¿Cuál? Disculpe, no escuché, no escuché. D, profe. La D, ya. Para, bueno, el lado de su Ujú. La D. Correcto. ¿Mm? Dice ahí, dice claramente, ¿no? El negar o desconocer la existencia de Dios no solo es una actitud mental equivocada, dice. Esa es la idea. Porque acá que me dice que después de usar el conector voy a agregar una información a la idea que estoy desarrollando. Entonces, yo estoy diciendo que las personas que niegan la existencia de Dios, es una actitud mental equivocada. Pero además, ¿no? Como es aquí, pero además, aparte de ser una actitud mental equivocada, es una disposición anormal. Bien. No únicamente es una actitud mental equivocada, además es una disposición anormal, es un pensamiento anormal, fuera de la normalidad. ¿M? ¿Se dan cuenta?
Entonces, esa es la función de estos dentro de un texto. Nos van a dar una, por así decirlo, nos van a dar una información nueva a la idea que yo estoy ya organizando. Vamos con el siguiente. ¿M? Tenemos dado que, puesto que, así. Este tipo de conectores van a unir ideas, ¿m? Que están en un proceso lógico, dado que, puesto que, así. ¿M? ¿Cómo es un proceso lógico, profesor? Vamos a ver, dice 5. El oro se dilata en presencia del calor. Todos los metales son sensibles a este agente. ¿Cuál es la respuesta? Está fácil. Puesto que, la B. La B, claro, puesto que. El oro se dilata en presencia del calor, puesto que todos los metales son sensibles a este agente. ¿Mm? Dado que, puesto que, y así se van a usar para un proceso lógico. Bien, si yo digo que el oro se dilata, el oro se expande, el oro se derrite cuando está con calor, yo puedo concluir que todos los metales son sensibles a este agente, o sea, al fuego, al calor, a la temperatura elevada. ¿Mm? Estos conectores yo los voy a usar para esta función, para dar seguimiento a un proceso lógico dentro del discurso. ¿Mm? Proseguimos. Ahora vamos a observar conectores que van a indicar una detención, o sea que van a hacer que el discurso, ya hemos visto, todo lo que hemos visto anteriormente hace que el discurso avance, que el texto avance al nivel de explicar sus ideas. Pero ahora vamos a ver conectores que van a indicar que el texto se detenga por algo, por algún motivo. Estos conectores, como dice allí, tienen una función aclaratoria, o sea, van a servir para dar explicaciones, para dar aclaraciones, para realizar el texto, detenerlo, ¿m? Mantener el texto allí con la finalidad de que se desee explicar cierta idea. Como dice ahí, no desarrollan la idea principal, claro, porque lo están deteniendo, no van a desarrollar la idea principal, van a aportar información que ya anteriormente se ha dado. ¿M? Como vemos aquí, tenemos por qué, ya que, puesto que, pues, luego, ergo, por lo tanto. Estos tipos de conectores van a unir ideas donde la segunda idea, o sea, la idea que viene después del conector, va a indicar la causa o una motivación de la primera. O sea, la segunda idea va a ser la causa y va a ser la causa o la explicación de la primera idea sin alterarla, ojo, solo agregando mayor información. Vamos a observar, dice, los estudiantes chinos aprenden a realizar las operaciones aritméticas mejor que sus compañeros occidentales. Para ellos es más fácil memorizar los números que los nombres. C. La La C, C, profe. ¿no? Clarísimo, exacto, la C. ¿Mm? Entonces, vamos a sacar, voy a sacar mi lápiz. Hora de sacar la mouse, que herramienta misteriosa. Tenemos aquí la primera idea, ¿no? Vamos a tener aquí la primera idea. Esta es la primera idea. Y esta es la segunda idea. Esta es la segunda idea y la primera idea. Bien, la respuesta es la C. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este conector, ¿por qué? Ese conector, ¿por qué? ¿Mm? Va a dar una explicación, una causa o una motivación de la primera. Dice que los estudiantes chinos aprenden a realizar operaciones aritméticas mejor que sus compañeros occidentales, o sea que los compañeros de esta parte del mundo, de Occidente. ¿Mm? Sin embargo, yo doy una explicación, doy una causa. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más fácil memorizar los números que memorizar los nombres. ¿Se dan cuenta? Por eso es que está desarrollado de esta manera. Bien. Si continuamos, vamos a encontrar otros tipos de conectores. Tenemos si, supuesto que, siempre que,
Entonces, tal que. Estos conectores van a unir ideas, en la cual la segunda idea va a indicar una condición o una situación concreta que se debe cumplir. Ah, ya, profesor, ya lo sé. Esto es el clásico condicional, ¿no? Te ponen una condición, una situación concreta que se debe cumplir para que lo que dice en la primera oración se cumpla. ¿Cuál sería la respuesta de las 7? Sí, profesor. Ya, pero ¿cuál de los dos? Hay dos. ¿Cuál de los dos? Hay dos, sí. La D. Ujú. La D, profesor. Ya, yo ya lo había explicado en clase, ¿no? A ver, tenemos dos sí. Tenemos el sí con tilde y el sí sin tilde, ¿no? Este tipo de... Ambos son conjunciones. Uno, bueno, uno es conjunción, otro es adverbio. Sí con tilde es adverbio de afirmación. Sí, efectivamente. Claro, por supuesto. Sí, adverbio de afirmación. En cambio, sí es una conjunción condicional. En este caso, la respuesta es la D. Yo no voy a decir sí, o sea, efectivamente te asomas a una fuente, verás tu propia imagen. No hay una relación. En cambio, tal como me dice acá, que para usar esto se va a implicar una condición, una situación concreta que se debe cumplir, correctamente iría ahí, dice, si te asomas a una fuente, primero tienes que asomarte a una fuente. ¿Para qué? Para ver tu imagen reflejada. ¿Te das cuenta? O sea, pone una situación, pone una condición para que se cumpla A, tiene que pasar B. ¿Me entienden? Eso es con estos conectores. Sí, supuesto que, siempre que, entonces tal que. Continuamos. Tenemos o sea, es decir, vale decir, esto es. Estos tipos de conectores van a unir ideas equivalentes, o sea, ideas donde están, que van a estar en el mismo plano. Recordemos que estos conectores no van a hacer que el texto avance, sino van a detenerlo. Lo van a detener, ya sabemos, para explicar algo, lo van a detener para poner una condición, o como aquí, lo van a detener para repetir lo mismo, redundar, pero de una manera diferente. Tenemos el texto número 8, digo, el ejemplo número 8. Con la coronación de Carlomagno como emperador, se introduce un nuevo constantinismo, el poder civil protegiendo al poder religioso. ¿Cuál sería la respuesta? Y me dicen, la B, me dicen. La B. La B de, la B de beso, la B de... La B, ¿no? Correcto. ¿Mm? La B, ¿no? Bien. ¿Por qué la B? Como estamos observando aquí, ¿mm? Me dan un término, ¿no? Con la coronación de Carlomagno como emperador se introduce un nuevo constantinismo. O sea, es decir, vale decir, esto es el poder civil protegiendo al poder religioso. Por eso que dice que el texto se detiene, el texto no avanza, porque va a explicar, va a redundar. Al decir constantinismo,
se está refiriendo a que el poder civil, el poder de la aristocracia va a defender al poder religioso, va a defender a la religión. Sin embargo, aquí lo detallan porque no todos tienen este término constantinismo grabado en el psique, lo que se refiere a la época del emperador Constantino. El emperador Constantino, recuerden que fue el que obviamente fundó Constantinopla, una ciudad muy importante a lo largo de toda la historia universal, y también es muy conocido Constantino por su apodo, Constantino el Cristiano. ¿Por qué? Porque es este emperador romano quien instaura a el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Bien. Por lo tanto, durante el mandato de Constantino, la religión cristiana tomó el poder y hasta ahora aún sigue poseyendo, simbolizado, ¿no? En los católicos. Eso quería decir el constantinismo, es decir, el poder civil protegiendo al poder religioso. Pasamos a los siguientes conectores. Tenemos tal como, como, así como y tan. Estos conectores, al verlos, yo me doy una idea rápida. Comparación. ¿M? Como, ¿no? Te vistes como tu primo. ¿M? ¿M? Él es tan alto como tú. Comparación. Este tipo de conectores van a comparar dos estructuras. Tenemos en la 9 dice, en la comunicación oral, en la mayoría de las actividades humanas, el éxito depende de la combinación de muchos factores. Está clarísimo la La A, respuesta, ¿cuál sería? A, A, la Claro, ¿no? A. En la comunicación oral, como en la mayoría de las actividades humanas, el éxito depende de la combinación de muchos factores. Sencillo, no hay mucho que explicar, es una comparación, ustedes son chicos inteligentes, ya me lo han demostrado, podemos continuar, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Ya, genial, perfecto. Ahora tenemos conectores que van a indicar, ya hemos visto conectores que hacen que el texto avance, y hemos visto conectores que hacen que el texto se detenga. Ahora vamos a ver conectores que hacen que el texto retroceda. ¿Por qué retroceda? Porque van a poner objeciones u oposiciones a la idea del discurso o la idea central del texto. Por eso van a hacer que retroceda porque se va a objetar, se va a oponer. ¿M? Ellos indican que el narrador rechaza u objeta ¿m? Las posibles inconvenientes que se van a resolver. Tenemos aquí los conectores por el contrario, al contrario, por oposición. Nos dice que estos conectores, a ver, creo que no se ve muy bien, voy a aceptar un poquito nada más. ¿M? Ya, a ver, voy a cambiar de esto. Ahí está. Mi mouse un poquito que falla, dice. En el mundo de lo inanimado, la materia domina sobre la forma. En el mundo orgánico, la forma domina sobre la materia. En este caso, qué podemos realizar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Mm? Recordemos que este tipo de conectores van a plantear una oposición total, o sea, va a estar en contra al 100%. Claro, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La por el contrario, en el mundo inanimado la materia domina sobre la forma. Por el contrario, en el mundo orgánico la forma domina sobre la materia. ¿Se dan cuenta? En lo inanimado la materia está por encima de la forma, pero en lo orgánico la forma está por encima de la materia. ¿Qué conector me va a ayudar a expresar estas dos oraciones que son contradictorias? Por el contrario. ¿Por qué? Porque ves una oposición total. Yo podría decir también por oposición en el mundo orgánico, o podría decir también por el contrario o al contrario. ¿M?
De esa manera se resuelve, chicos. Tenemos también, no son los únicos que indican retroceso estos conectores, sino también pero, si no, más y aunque. Ojo, más sin tilde. Más sin tilde. ¿Por qué, profesor? Porque yo, cuando tengo más con tilde, yo sé que es un adverbio de cantidad. Dame más, quiero más. ¿Mm? Más, más, más. Sin embargo, si yo digo, ¿mm? José estudió mucho, mas no le alcanzó para aprobar el examen. Ah, ahí más sin tilde es. Sí, profesor. ¿Por qué? Porque ese más sin tilde yo lo puedo cambiar por pero. José estudió mucho, más no aprobó el examen. Pero no aprobó el examen. ¿Se dan cuenta? Más con tilde, cantidad. Más sin tilde, adversativa, contraria. ¿Mm? Más si no junto, más sin tilde, pero aunque van a unir ideas donde la segunda idea va a tener una objeción expresa o tácita. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver en el ejemplo. Dice, la vida de un hombre sin fantasía ni sueños no tiene sentido y solo es un desdichado. Y no solo es un desdichado, un incapaz de vivir. La E. La E, claro, ese si no, ¿qué hace? La segunda que dice un incapaz de vivir plantea que una oposición a lo que me dice aquí, que la vida de un hombre sin fantasía no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Bien, continuamos. Vamos a observar también la presencia de sin embargo, no obstante, empero, a pesar de todo. Estos conectores van a unir ideas donde la segunda es una objeción real o tal vez un posible. ¿Mm? Los niños jugaban libremente en el patio de la escuela, la lluvia y el barro. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? La A. La A, me dicen. ¿Qué opinan los demás? Ah, no, la B. B, B, B. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? La B antes. La B, profe, la B. La B. Fue la A. ¿Mm? Los niños jugaban libremente en el patio de la escuela. No obstante, la lluvia y el barro. ¿Por qué no obstante? No obstante es un término que también puede ser reemplazado con el a pesar de. ¿Mm? O sea, los niños jugaban libremente en el patio a pesar de la lluvia y el barro. No obstante, sin embargo, empero, la lluvia y el barro. Continuamos con los conectores antes que, más bien que, en vez de, mientras que. Este tipo de conectores van a unir ideas donde la segunda idea va a plantear una oposición comparativa, o sea, va a ser una comparación, pero de manera opositiva, de una manera contraria. La puntualidad es una gran virtud, la impuntualidad es un indicio de negligencia, de descuido. ¿Cuál sería el conector que yo usaría aquí? Mm, Mientras que. Claro, mientras que, ¿no? La puntualidad es una gran virtud, mientras que la impuntualidad es un indicio de negligencia. Estoy comparando, si me doy cuenta, estoy comparando. ¿Qué comparo? Comparo la puntualidad con la impuntualidad, o sea, dos ideas contrarias, dos ideas opuestas. ¿Mm?
Entonces estoy comparando. Para eso sirve antes que, más bien que, en vez de, mientras que. Ahora sí, eso fue cómo nosotros podemos ver o podemos analizar estos conectores a lo largo del discurso. Ya hemos visto conectores que van a hacer que el texto o el discurso avance, que van a hacer que el texto se detenga o que el texto retrocede por estar en contra. Pero ahora vamos a ver cuáles son las funciones que tienen, ya no en textos, sino en oraciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos sirve? Porque generalmente no nos presentan los conectores en formas textuales. Hay casos que sí, me ponen un texto que le quitan todos los conectores y yo tengo que encontrar alrededor de 8 o 9 conectores para que encaje recién el texto. Pero en Sencico la verdad es muy, muy complicado que aparezcan esos ejercicios. Yo los he visto en exámenes para universidad. Tal vez Sencico nos sorprende este 3 de agosto. Quién sabe, con Sencico nunca se puede saber, chicos. Vamos a ahondar un poquito más en este tema, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tenemos los conectores, ahora vamos a ver las funciones que los conectores cumplen dentro de la oración, dentro de la oración. Tenemos los conectores y, a ver un momento, tenemos, a ver un momento, estoy sacando el spotlight, ya, ahí está. Tenemos los conectores y, ni, que, hasta, aún, incluso, ¿m? Es más y más. Estos van a tener una función copulativa, ¿de acuerdo? Van a tener una función ¿m? Copulativa. ¿Qué quiere decir esto? Que van a unir elementos análogos, o sea, de las mismas proporciones, sean afirmativas o negativas. Como dice allí, miren, mostró teorías nuevas y peculiares, ¿ven? Al mismo nivel. Compramos esta casa más la parcela. Van a unir, ¿qué va a hacer? Va a unir elementos de la misma categoría. Misma categoría gramatical. ¿Por qué? Porque nuevas, ¿qué es? Adjetivo. Peculiar, ¿qué es? Adjetivo. Une de la misma categoría. Casa, ¿qué es? Sustantivo. Parcela, ¿qué es? Sustantivo. ¿Ves? Lo unen de la misma categoría gramatical. Después del discurso, nadie se movió ni protestó. Aquí ni está uniendo. ¿Qué está uniendo? Dos versos, mover y protestar. ¿Se dan cuenta? De esta manera trabaja. ¿m? Estos ejercicios. Ahora tenemos la disyuntiva. ¿Qué es la disyuntiva? Van a indicar separación, alternativas o diferencias. Ahí tenemos a o, u, hora, sea, ya y bien. No sabe si vendrá hoy o mañana. ¿Se dan cuenta? Alternativa. Puede ser hoy, puede ser mañana. Te doy una alternativa. No lo sé. Movía la cabeza ahora a un lado, ahora al otro. Alternativa. Ve de un lado a otro. Una diferencia, una separación ya está hecho, sea para bien o para mal. ¿Te das cuenta? Va a indicar una separación, una diferencia, una alternativa. Eso es la disyunción. Mientras la copulativa une, la disyuntiva separa. Las adversativas, esto lo hemos visto desde los inicios de nuestra clase, van a indicar una oposición entre los elementos. Ya lo sabemos. ¿Qué conectores podemos encontrar ahí? Tenemos si no, pero, más sin tilde, aunque, empero, sin embargo, no obstante, por el contrario y antes bien. Es inteligente, aunque un poco nervioso. ¿Se dan cuenta? Aquí está mostrando oposición. Sí es inteligente, pero es nervioso. ¿Ven? Una oposición entre esos dos términos. Estudió mucho, sin embargo, salió desaprobado. ¿Qué se puede hacer? ¿Se dan cuenta? Es una relación de oposición. La amaba, no obstante, debía abandonarla. Bien, es una relación en la cual los dos elementos que se unen, por ejemplo, estudió mucho y salió desaprobado, es una especie de plot twist, una oposición que se encuentra aquí en la adversativa. Si continuamos, vamos a llegar a los equivalentes. ¿Qué me dicen los equivalentes? Van a indicar unión, pero con reiteración de una idea. O sea, estos van a ser los explicativos, los aclarativos. ¿Cuáles son? O sea, es decir, vale decir, mejor dicho, esto es y o. Profesor, pero o no estaba arriba en la disyuntiva, sí, pero dependiendo cómo yo lo use dentro de la oración, puede ser disyuntiva o puede ser equivalente. Vamos a observar. Cuando yo digo, no sabe si vendrá hoy o mañana, ahí es disyuntiva. Pero si yo digo,
El colibrí o pájaro mosca abunda en esta región. Ah, mira, yo no lo puedo conocer como colibrí. Tal vez yo lo conozco como pájaro mosca, por eso, ¿no? El colibrí o pájaro mosca. O yo puedo decir el aguacate o palta es un fruto ¿m? muy valorado en la actualidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una equivalencia. Bien, esa es una equivalencia donde utilizamos o para explicar, como vemos en los demás, en sus conectores que pertenecen al mismo equivalente. Dice, estoy muy lento, o sea, poco apto para esta labor. ¿Ves? Estoy lento. Es decir, no soy apto, no tengo la aptitud. ¿M? Me faltas, todavía soy un incompetente para esta labor. Bien, pasamos a el causal. Aquí se va a relacionar por causa-efecto. ¿De acuerdo? Causa-efecto. ¿Qué conectores voy a usar para esto? Tenemos por qué, ya que, puesto que, pues, luego, por consiguiente, por lo tanto. Si vemos los ejemplos, dice, estudió con mucho ahínco, con mucha fascinación, con mucho esfuerzo. Por consiguiente, obtuvo la beca. ¿Ven? Causa-efecto. ¿Mm? Causa, estudió con mucho ahínco. El efecto de esta causa, obtuvo la beca. ¿Mm? ¿Cuál es el conector que está en medio? Por consiguiente. Desaprobó el examen, la causa. ¿Cuál es el efecto que desaprobó el examen? No, el efecto es que desaprobó el examen. ¿Cuál es la causa? No estudió. ¿Se dan cuenta? Puede ser invertido. Primero la causa, luego el efecto, o primero el efecto que desapruebas y luego la causa. Desaprobó el examen porque no estudió. Dentro de las concesivas van a indicar una intensificación dentro de la idea. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver algún momento. Ahora vamos a observar cuáles son los conectores que cumplen, que están subordinados a esta función concesiva. Dice, aun cuando, si bien, siquiera, por más que, a pesar de que. Entonces, esto es una intensificación. ¿En qué? En la condición. Miren, dice, no te lo daré aun cuando me lo pida toda tu familia. Bien, eso es una intensificación en el momento de hablar, en la pragmática, en la prosodia que nosotros mismos utilizamos al momento de expresarnos. Llegué tarde por más que me apuré. ¿Se dan cuenta? O sea, es una intensificación a esta condición que no se cumple. ¿M? Si continuamos, vamos a llegar ahora a las comparativas. Por su mismo nombre, va a comparar en relaciones de igualdad, superioridad o inferioridad. Por ejemplo, dice, ¿m? Es tan alto como tú, ¿no? En un nivel igual. Es tan alto como tú. O yo podría decir, es menos alto que tú. ¿Ven? Ahí menos está comparando. ¿M? Un adverbio de cantidad está comparando. Es menos o es más alto que tú. Ahí es un adverbio de cantidad también, es más alto que tú. Entonces, está comparando, ¿no? O quiero que sea como esa. ¿Como cuál? Como esa. ¿Mm? Continuamos con las analogías. No, disculpen, continuamos con las condiciones. ¿Qué nos dicen las condiciones? Aquí va a hacer o va a sumar elementos análogos o proposiciones afirmativas o negativas. Por ejemplo, tenemos allí dentro de los conectores, entonces, sí, dado que, ya que, tal que, en caso que. ¿Qué ejemplos encontramos? Si Juan es igual a Pedro, ambos podrían ser hermanos. ¿Se dan cuenta? O en caso que no puedas, hazlo saber. Esas son condiciones, no están hechas, no son hechos reales, sino simplemente condiciones. Por último, tenemos el aspecto temporal que va a indicar una regresión en el tiempo, una detención o un adelanto temporal. ¿De acuerdo? Generalmente se van a usar o todos son adverbios de tiempo cuándo, antes que, en cuanto, después que, mientras, ¿qué otros adverbios de tiempo podemos encontrar allí? Por ejemplo, se lo dije un momento, ayer, antes, aún, después, entonces, nunca, mientras, mañana, luego, etcétera, ¿no? Llegó cuando el tren partía, ¿no? Voy en cuanto me desocupe. ¿M? Bien, chicos. Eso ha sido todo. ¿M? Por la clase de hoy, conectores. Espero que les haya gustado.
¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Correcto, bien. Entonces, ya envié la diapositiva al grupo, ahí está, conectores se llama, y envié la diapositiva. Ahora que nos toca, pues profesor, nos toca la práctica. Bien, hay 35 ejercicios de conectores lógicos que vamos a ponerlos en práctica. Yo creo que lo acaban hoy, ¿eh? Lo acaban hoy. ¿M? Toda clase de teoría luego tiene la práctica. Bien, chicos. Como saben ustedes, esta práctica lo van a realizar, ¿de acuerdo? Y yo paso a corregir el día. ¿Qué día yo paso a corregir? ¿Qué día lo corregimos en conjunto? ¿Qué día? ¿Qué día la pido y y lo resuelvo? El día miércoles de la semana pasada. No, no, hoy estamos miércoles. Los martes. Los martes. Los martes. Los martes tenemos prácticas, muy bien. Entonces, los días de práctica que son los martes, yo resuelvo. Los días de teoría, ustedes tienen que resolver esta guía. ¿De acuerdo? Les voy a dar el tiempo que queda en nuestra clase. Yo creo que en ese tiempo lo pueden terminar o lo pueden avanzar hasta más de la mitad. ¿De acuerdo? Son 35 ejercicios. Que te demores un minuto por ejercicio, lo acabas hoy. Bien, y luego ya en a lo largo de la semana no tienes nada que hacer. Ese es el punto, intentar acabarlo. Pero también si no logras hacerlo, pues hacerlo en casa para que luego el día martes yo venga y diga, chicos, por favor, envíenme su prueba. A ver, ¿quiénes lo realizaron? ¿Quiénes lo hicieron? Y bueno, esto lo hago con la finalidad de que ustedes vayan practicando, porque chicos, el razonamiento verbal, la única forma que tú lo aprendas es practicando, conociendo nuevas palabras. Leyendo, haciendo, no hay otra manera, no es como otro curso, por ejemplo, literatura, que te puedes aprender datos como el lenguaje, que te puedes aprender datos. No, aquí es práctica y si no practicas, no vas a ser bueno, no vas a aprender. Es lo triste del razonamiento verbal y es lo tedioso también. Para que seas bueno, tienes que practicar, tienes que resolver ejercicios, al igual que el razonamiento matemático. Tienes que resolver los ejercicios. ¿Para qué? Para que te aprendas las fórmulas, para que te aprendas las ecuaciones. Igual aquí, tienes que resolver los ejercicios para que aprendas qué, palabras nuevas, significaciones, métodos de resolución, etcétera. Bien, entonces voy a pasar la prueba, son 35 ejercicios sobrados. Yo considero que sí lo pueden acabar, lo acaban en menos tiempo todavía. ¿No? Entonces voy a enviar la práctica, práctica de conectores lógicos. Bien, ahí se envió. Voy a enviarla también a través del chat de el Zoom. Ahí está, práctica de conectores lógicos. Entonces, chicos, vamos a resolver, manos a la obra. Aprovechen que tienen la teoría fresca, que ahorita mismo se le entregó la teoría. Ahí está en el grupo del PPT para que lo descarguen si es que deseen. Ahí está acá la ficha para que lo hagan. Vamos, jóvenes, tenemos hasta las 9. Aprovechen el tiempo que les estoy dando. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, háganmelo saber.
Bien, chicos, ya siendo las 9, yo paso a retirarme. No salgan del Meet que el siguiente profesor, el siguiente maestro ya debe estar por conectarse. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a tener de 9 a 11 clases de actualidad, clases de Profesor, cultura general. Sí, dígame. éramos para tener simulacro. Avancé la mitad de los ejercicios que nos dio. Ya. Hoy era para tener este simulacro, pero dijo el profesor que la señorita no se encontraba y por lo tanto no va a haber. Y Sí, se termina hoy día nomás la clase. sí, sí, de 9 a 11 se va a conectar creo que el mismo maestro Pérez. Ah, ya, Sí. ya, profesor, ok. Ya. Igualmente mañana tenemos cultura general, actualidad de 9 a 11. Bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Yo sí me retiro. Le voy a dejar a usted, señorita Celia, le dejo el host. Seguro se conecta el maestro pronto. Muchas gracias. Nos vemos.